Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. El hombre se rasuró la cabeza, rompió su ropa, se postró en tierra, y cuando la Biblia dice adoró, eso quiere decir que le estaba diciendo a Dios: tú eres mi Dios. Con dinero, sin dinero, yo te serviré, mi Dios. Con hacienda, sin hacienda, yo te seguiré sirviendo. No hay otro como tú. No hay otro ni habrá otro como tú. Tú eres para mí, yo soy tuyo. A ver, pueblo, adore a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y yo le leo el verso 3. Usted no pierda la bendición, dice. Capítulo 2, verso 3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y oiga esta palabra que dijo Dios: y que todavía retiene, dice, su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara. Y oiga lo que dice el Señor: sin causa. Mire, Dios en el cielo, en el trono. Por eso le digo, esta es una revelación que Dios nos regala, porque Dios en el cielo estaba sonriendo, estaba alegre, porque Dios es alegre. A Dios le gusta la alabanza, hermano. A Él le gusta que el pueblo lo alabe con alegría. Y le dice al demonio que llegó ahí, y le dice: vistes a mi siervo Job, y te lo dije, no hay otro como él en la tierra, porque a pesar de que lo golpeaste, lo arruinaste, lo tocaste e hiciste lo que se te antojó, pero mira, ahora sin nada, oiga lo que se gozó Dios: retiene su integridad. No lo doblaste, no lo quebraste, no lo compraste, no te lo ganaste. Ay, hermano, mire, eso que Dios le dijo a Satanás es haberle dado con la mano en la cara al diablo, en el hocico al diablo, en la jeta a Satanás. Y usted debe de seguirle dando en el hocico al diablo, siendo íntegro a Dios, a su palabra, a la sana doctrina. Que se tuerzan otros, que se vendan otros, que se dejen de envenenar otros, pero Dios nos está ministrando la palabra para que sigamos el ejemplo de este varón. Aleluya. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Bendito sea Dios. Mire, gócese, pero oiga esta parte. Quiero que usted nos dejemos ministrar por la palabra en esta parte. Cuando el diablo le puso la sarna a Job, no fue de un día. Solo Dios sabe cuánto tiempo fue, pero no fue una semana. Leyendo capítulos de este libro, Job hace mención de meses. Entonces Job logró esa victoria,
Pero ahora entra la mente de Job a ser atacada, y al ser atacada la mente de Job, entonces Job tiende a, humanamente hablando, a debilitarse. Entonces Job entra, amados hermanos, en una etapa de quejarse por lo que estaba sufriendo. Y por ejemplo, no vamos a leer mucho, pero el capítulo 3, versos 1 y al 3, yo le leo rápido, dice: después de esto abrió Job su boca, y oiga lo que dijo Job: maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Hasta ahí le lee, para explicarle esto. En esta parte, hermano, de la prueba que este hombre de Dios vivió, tendió a darle lugar a las quejas. Tanto este capítulo como otros, capítulo 6, hermano, Job le da rienda suelta a su quejarse. Como persona, como hombre, como ser humano, empezó a hablar de su dolor, de su angustia. Hay otro hombre de Dios en la Biblia llamado Jeremías, que cuando usted lee la historia de esos hombres, y que obviamente ese varón Jeremías, hermano, vivió unas pruebas que literalmente ninguno de los presentes aquí hemos vivido como personas. Dice la Biblia que en una ocasión a Jeremías lo metieron en un pozo ciego, lo que aquí conocemos como una letrina, y lo mantuvieron 3 días, donde el cieno le llegaba hasta el cuello. Y dice él: por causa de la palabra de Dios. Entonces Jeremías fue otro que empezó a quejarse de las vicisitudes que se estaba viviendo. Ahora bien, le voy a aclarar algo. Yo no estoy juzgando ni condenando ni a Job, ni a Jeremías, ni a nadie de los que se han quejado. Pero sí quiero decirle al pueblo de Dios esto: que la Biblia nos habla hoy a nosotros exactamente de que uno hoy debe de manejar esa área, que cuando uno se sienta, amados hermanos, empujado por la presión, las emociones, qué sé yo, presión que uno mismo se da también, cuando uno se sienta empujado a quejarse, le dejo el consejo: piénselo no una, sino miles de veces antes de quejarse. Por ejemplo, la Biblia habla y dice en Números 11:1: y el pueblo, hablando de Israel, se quejó. Y dice el verso: y lo oyó Jehová. Si no mal recuerdo, Malaquías, allá en el capítulo 3, el Señor le habla a Israel y le dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, porque dijisteis: por demás es servir a Jehová y guardar su pacto y sus leyes. Job, aquí usted leyó, ha entendido, empezó a maldecir su día, el día que nació, porque el dolor, la picazón, hermano, la sarna, día y noche, él habla y dice: ¿quién me diera que fuera de noche? O sea, él quería que el día pasara rapidísimo, y cuando la noche llegaba, el sueño se le iba y las horas se le hacían largas. Hermano, una tortura. No era fácil, no era sencillo.
Y la presión del infierno, del demonio detrás, hermano, es que mire, todos lo pueden dejar a uno en una batalla, pero los que van a estar ahí cerca es el diablo diciéndole: usted ya no puede, usted ya no sirve, mejor váyase, vaya y ponga en su taller, vaya y alquílese por un día de trabajo, vaya a alquilar o a cargar bultos a la terminal. Mire, Dios no lo bendice. Mire, los hermanos ni gallinita le traen. Yo le digo que si Dios le abre los ojos del alma a uno viera demonios ahí, va a empujar, a presionar para que uno tome determinaciones que van a ofender al Dios del cielo. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Mire, leamos 2 versos. Job capítulo 10, por favor. Gloria a Dios. Grande es mi Señor. Grande es mi Señor. Es el verso capítulo 13, perdón, y verso 24. Yo le leo rápido. Dice: ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Olvidé leer el verso 23 que dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Quiero explicarle esto aquí, hermano. Atienda esto que le voy a explicar, por favor. Le hice leer estos versos porque yo quiero que usted hoy capte que Job se quejaba porque Job pensaba que fue Dios el que lo dejó pobre, que fue Dios el que lo había enfermado, que fue Dios el que lo había golpeado, que fue Dios el que le quitó la paz, que fue Dios el que lo tenía torturándolo día y noche. Por eso en los versos él habla y le dice a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué era lo que Job no entendía? ¿Qué era lo que Job no podía en ese momento discernir, entender, percibir? Y por no entenderlo es que él cayó en ese pozo, como decía el rey David, de la desesperación, de quejarse porque pensaba que era Dios el que lo golpeaba, que era Dios el que lo tenía contra el suelo, que era Dios el que lo enfermó, que era Dios el que disfrutaba viéndolo llorar, viéndolo no dormir, viéndolo sufrir. Job no podía entender lo que estaba pasando. Por eso le dije al inicio, esta revelación es un regalo de Dios para la iglesia de hoy, para que la iglesia hoy pueda entender claramente las cosas. Aleluya. Alabado sea mi Señor, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya. Usted que está aquí, usted que nos oye a través de este medio, en la República de Guatemala o en cualquier parte del mundo, lo que le esté sucediendo a usted ahora, lo que le esté sucediendo de manera negativa, que lo ha hecho llorar, que lo ha hecho sufrir, que lo ha hecho sentirse con el respeto que se merece, como que no es nada, abra los oídos, abra el corazón. Dios nos está hablando a través de la palabra. Aleluya. Pero mire, hermano, qué valioso
es en una persona la integridad. Porque después que terminaba de quejarse Job, jamás llegó al punto final de blasfemar. Qué triste es ver a creyentes que teniendo los recursos en la mano para nunca ser derrotados, para nunca ser vencidos, para nunca ser avergonzados. Qué triste es ver a creyentes agachar la cabeza ante la lucha, ante la batalla, ante la guerra, darle la espalda al propósito de Dios, al plan divino, abandonar el llamamiento que Dios le hizo, abandonar el plan de Dios con su vida. Como que Dios hubiera programado la derrota en nuestras vidas, cuando Dios lo que ha programado, dice la palabra, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Aleluya. Aleluya. Grande es mi Señor. Lea conmigo 2 versos. Y este hombre ve cómo amarra sus quejas. Y uno de los versos está en el mismo capítulo 13 y el versículo 15. Lea y oiga lo que dice este varón de Dios. Dice: he aquí, aunque él me matare. Oiga, eso es grande. Yo creo que el diablo se quedó sordo desde ese día, hermano. Porque el diablo estaba a la par de Job y le decía el diablo a Job: es Dios el que te está golpeando, es Dios el que te dejó. Mira cómo te paga Dios, mira cómo Dios te está pagando. ¿Te das cuenta? Yo imagino, usted se ha fijado, cuando uno piensa mucho, la cabeza le hace así. Y está el demonio ahí hablándole. Ahí hay que aprender nosotros hoy lo mismo. Y él no sabía que el diablo estaba a la par de él, atacándolo. Y por eso que él no sabía, él le habla a sus amigos que están al lado, o sea, personas que lo oían, y él habla para que Dios lo oiga, porque él sí estaba seguro que Dios lo oía. Y dice claramente, como decimos aquí en Guatemala, esta frase no lo dijo entre los dientes, no lo dijo balbuceando, no lo dijo murmullando, lo dijo claramente para que lo oyera el cielo y la tierra. ¿Y qué dijo él? Aunque él me matare, en él esperaré. Esa palabra esperaré es grande, porque él estaba diciendo: si son meses, espero; si son años, espero; si es hasta el último minuto de mi vida, en él esperaré. La palabra de Dios dice: espera en él y él hará. Aleluya. Aleluya. Hermano, ese fue un almaganazo que Job le propinó en la cabeza al demonio. Y como estamos hablando la palabra, yo estoy seguro que ese diablo, que rato se fue huyendo aquí, porque todavía tiene la vergüenza encima. Que no pudo vencer a Job, no derrotó a Job, no destruyó a Job. Lea conmigo el otro verso que es importante para mí que usted lo lea, capítulo 19. Gloria al Señor. Grande es mi Dios. Capítulo 19, verso 25 y verso 26. Y a mí no me molesta, si usted quiere leer en voz alta, hágalo. Llénese de Dios, edifíquese, arrebate la victoria que Dios nos está dando en esta hora. Dice la palabra, dice este hombre de Dios, dice:
yo sé, mire, yo sé que mi Redentor, dice, vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, como dice él. Mire, se dio cuenta la expresión que él usa. Y después de deshecha esta mi piel, él dice, yo lo que me mantiene vivo, lo que me mantiene alegre en la tierra, sin carro, sin una buena economía, sin la mejor ropa del mundo. Tal vez vivo en una colonia marginada por la sociedad. Eso no me importa. Aún deshecha esta mi carne. Este hombre dijo, lo que me mantiene vivo es que yo voy a ver a Dios. He de ver a Dios. Amado hermano, si usted se ha quejado por las batallas, las pruebas que le han venido a su vida, y tal vez porque no lo ha entendido perfectamente bien por qué está viviendo eso, pero si está oyendo esta palabra, Dios le está hablando. Calla al diablo, cállele la boca al diablo. Aquí tenemos el ejemplo de este hombre de Dios, que en lugar de hablar despropósitos, en lugar de hablar cosas que no le conviene a uno hablar, él terminó todo el discurso engrandeciendo al único verdadero y al Dios eterno. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, aleluya. Y a su nombre. Oiga esta segunda parte. Le dije al inicio, el tema de la palabra que hoy estamos impartiendo, no te quejes, entra a la batalla. Hay un segundo personaje que es el personaje más grande de todos los tiempos, hermano. Nuestro Salvador Jesucristo. Y voy a ser resumido, pero quiero decirle esto. Job, como ya espero que lo haya comprendido y entendido, pero Job pensaba que fue Dios el que le había lanzado todo lo que ya explicamos. Yo no veo que Job en algún momento haya pensado que fue el demonio, el diablo, que era el que lo estaba golpeando. Ahora Dios lo hizo vivir a ese hombre eso. Primero porque Dios le dio la fuerza para vencer. Pero cuando Job vivió la prueba que vivió hace miles de años atrás, Dios lo permitió pensando en la iglesia que iba a militar en este tiempo las mismas batallas contra el mismo enemigo. Y así como hoy estamos entendiendo el porqué de las quejas de Job, pero ahora es necesario que veamos. Nace el Señor Jesucristo. Como usted sabe la historia de su nacimiento, lugar donde nació. El Señor, como todos lo sabemos, siendo el rey, cuando nació no tuvo la dicha de tener ni una cuna de madera y menos de oro, aunque la merecía. Y si algún día usted se queja que no tuvo una cuna, el Señor Jesús tampoco la tuvo. Y el primer lugar donde a él lo acostaron fue un pesebre, que era un instrumento donde las vacas, los asnos
iban a comer, solo lo limpiaron y lo acolchonaron con trapos calientitos y pusieron el cuerpo del Señor cuando era niño, bebé, ahí en esas condiciones. Y en el libro de Lucas hay una frase que dice: y no hubo lugar para él en el mesón. La vida de mi Señor fue una vida de unas vicisitudes fuertes y duras. Pero más sin embargo, cuando usted lee del Señor, de nuestro Salvador, jamás va a leer un verso donde el Señor esté sacando lo duro de su infancia, lo duro de la casa donde nació, la pobreza que tuvo, que el papá no lo quiso, la madre no lo quiso, la familia no lo quiso, nadie lo quiso. Usted no va a encontrar ninguna palabra, ninguna frase que salga de la boca del Señor hablando de quejas, de lo que le tocó vivir. Y con 30 años de edad el Señor, Mateo capítulo 4 verso 1, habla: y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el verso aparece esta frase que dice: para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Luego, usted puede leer también como en Mateo 16, 23, Pedro trata la manera de frenar al Señor con el propósito del Calvario. Y el Señor se le queda viendo a Pedro, pero le habla al diablo que estaba detrás de Pedro. Y como le dice el Señor ahí, hermano, le dice: quítate delante de mí, Satanás, le dijo, porque me eres estorbo. Y ya casi llegando al final, cerca del Gólgota, cerca del Calvario, cerca de aquella noche cruel que le tocó vivir al Señor, dice en Lucas 22:3, literalmente esta palabra, que después del bocado que comió Judas, dice que entró Satanás